Bendiciones familia, bendiciones. Estamos tan contentas y gozosas porque somos la familia de Dios. Y la familia de Dios, mire, no importa en qué parte del mundo está, si realmente nos identificamos como hijos de Dios, entonces el amor de Dios está ahí. Eso es lo que necesitamos Amén. en este tiempo. Necesitamos apoyarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos levantarnos los unos a los otros. No sé en qué parte del mundo tú te encuentras, pero actualmente aquí en la ciudad de New York, como en muchos estados de la nación norteamericana, donde son ciudades grandes, está pasando por una ola de violencia, donde verdaderamente aún las personas pueden caminar en la calle y otro le agrede, otro le pega. Es algo insoportable. Y fíjese usted bien que aún en este tiempo las autoridades, como el alcalde de aquí de la ciudad de New York, el honorable Eric Adams, entiende que hay poder en la oración, entiende que el mundo cristiano tiene una parte muy fundamental que hacer cuando se unen en oración. Y damos gracias, él ha estado aquí en nuestra iglesia varias veces. El domingo pasado estuvo aquí dando palabras de gratitud, porque verdaderamente estamos apoyando en ese sentir, porque debemos nosotros cuidar por nuestra ciudad. Y por eso este tema de la madurez, porque cuando la persona no tiene sus rudimentos o esos fundamentos en Cristo, cuando ha pasado por trastornos emocionales, espirituales, trastornos violentos, la persona no sabe dónde está, no sabe quién es, no tiene identidad, siempre tiene esas perturbaciones internas de cómo agredir a otras personas, de cómo golpear, porque hay una manera de gritar y de decir, yo estoy herido, yo estoy necesitado, nadie me extiende la mano, no me entienden, no me comprenden. Es una manera y de verdad está creciendo esto a una rapidez increíble en todas las ciudades metropolitanas, ciudades grandes. Y ese grito llega a la iglesia y nosotros como iglesia, como representantes, como embajadores de Cristo aquí en la tierra, tenemos que hacer algo. Lo más importante, además que lo primordial de la oración, el ayuno, la palabra, es traerle el mensaje a ustedes para que despertemos todos juntos y entendamos que este es el tiempo de Dios. Así es, creo que más que nunca, en todos los tiempos hemos necesitado a Dios, pero me parece que lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. Estamos muy contentos de poder entrar nuevamente a sus hogares y ministrarles y informarles también a través de los temas que estamos tratando, pero creo que algo muy importante es que con la información podamos también aplicarla a la situación que se está viviendo. Claro, el propósito es abarcar que todo lo que es un ser humano, informar en sentido general, lo que es, hemos hablado de lo que es científicamente, cómo la conducta afecta el origen, la causa y también la conducta, cómo se manifiesta, pero también la hemos llevado al contexto espiritual, porque la vida espiritual es lo que Dios quiere, recuperar la mente, sanar la mente para que las emociones del ser humano sean restauradas. Entonces, por eso la palabra de Dios es el mejor pan, es el mejor alimento para sanar la mente. Amén. Entonces, la mente ahora mismo del ser humano está afectada. Aparte del pecado, el hombre no encuentra la solución, el hombre no sabe cómo ayudarse y cómo ayudar a su familia, cómo ayudar a su contorno. El ser humano anda hambriento, desesperado, porque no entiende que así como come físicamente, también necesita alimentarse emocionalmente y espiritualmente. Y muchas veces se preocupa solamente en buscar las cosas materiales, pero no sabe tampoco cómo nutrirse emocionalmente. Descuida la familia, descuida el hogar. El hogar se vuelve muy disfuncional, los pleitos, las quejas que también afectan a los niños, el descuido que hay con los niños.
Y en general todo lo que está aconteciendo, se están criando personas, si no es psicópatas, sociópatas, entonces tenemos muchos crímenes en las calles, muchos problemas, abusos infantiles y cuántas cosas más que se registran que a veces cuando vemos la noticia decimos, Dios mío, pero es increíble ver lo que está pasando ahí Sí, afuera. sí. Está el mundo como en un caos y por eso nosotros sentimos a bien traer información que pueda ayudar a recuperar la mente, porque si la mente se sana, los sentimientos se sanan y la conducta también. Amén. Porque realmente creo que la necesidad para todo ese caos, el resultado de ello está en conocer a Cristo y su amor. Amén. Y eso es algo que tal vez las personas tienen conflicto con ello cuando están en esa mente que está perturbada, etcétera, porque consideran que no hay nadie que les pueda amar. Sin embargo, Jesús nunca dijo, ve, arréglate y después te voy a amar. Dice que no es que nosotros le amamos, sino Él nos amó primero, Él nos escogió a nosotros. Y Él ama a toda la humanidad porque es su creación. Sí. Sí, y verdaderamente este es el tiempo de tú alcanzar esa madurez espiritual y lo puedes hacer si verdaderamente tú confías en Dios, aún los pastores en la casa que Dios te ha ubicado, donde el Señor ha permitido que tú crezcas, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ahí tú puedes provocar el cambio y muchos van a testificar de que ven una actitud muy diferente a como cuando llegaste o hace 5 años, porque los cambios se muestran, los cambios se notan, los cambios, uno puede decir realmente esta persona ha sufrido un cambio para bien, para positivo. Entonces estamos hablando de esa madurez que, como hemos dicho, tiene que ver con la conducta y eso es uno de los énfasis que hemos hablado, esa conducta de echarla a un lado, de no continuar repitiendo que creí así, me crié así Los o patrones. crecí de esta manera. No, se puede provocar ese cambio. Podemos Amén. ser moldeados. Podemos ser moldeados. Quisiera que fuéramos a la palabra para hablar sobre cómo en realidad esa conducta puede ser moldeada, hablando espiritualmente. En el capítulo 5 de Hebreos, y creo que es importante que observemos cómo lo enfoca, empezando desde el líder, porque habla de un sacerdote. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Con toda claridad, esto nos está diciendo, el hecho de estar en una posición de liderazgo no nos hace a nosotros fuera de la vulnerabilidad de caer, de equivocarnos, de pecar. Pero está diciendo, Dios escogió a alguien para alimentarnos espiritualmente y esa misma persona puede ser, puede tener un resultado de una conducta que no sea agradable, pero la palabra dice, por eso presenta sacrificios, quiere decir, ora a Dios, se arrepiente. No podemos pensar que solo los demás están mal, sino todos nosotros necesitamos esa transformación que nos ayude a adquirir la conducta que agrada a Dios. Amén. Sí, pastora. Si nosotros miramos el mismo Señor Jesucristo en Lucas 2:52, dice que él se sometió Amén. a un hogar, se sometió a sus padres y dice que él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. O sea que es importante entender que Dios busca nuestro crecimiento, pero Integral. el crecimiento requiere de un sometimiento, que ahí es donde nosotros necesitamos crear esa conciencia. Yo necesito crecer. Hay gente que han tenido que crecer a base de golpes, a base de situaciones No difíciles. golpe porque alguien lo golpea, sino golpes de la vida. La vida.
Hay Esas gente- experiencias exactamente. fuertes, sí. Hay gente que han tenido que repetir Muchas situaciones veces la y han misma. tenido que chocar con la misma piedra. Increíble. ¿Por qué? Porque no han captado. Si yo fallé una vez, yo tengo que pararme y decir, es que tengo que aprender algo. Sí. Y entonces entender, buscar en la mente qué es lo que necesita educar para no volver otra vez a caer en lo mismo. Exacto. Pastora, tú me hablabas fuera de las cámaras sobre el aspecto de por qué el comportamiento que no está bien formado tiene rebeldía. Ujú. Y por eso, hablando de Jesucristo, como un niño que se estaba criando en un hogar normal. Ahí dice, él se sometió ¿a quién? A la dirección de sus padres aquí en la tierra. Y a las leyes. Y a las leyes, Sí. a lo que se le enseñaba. Entonces, el sometimiento trajo en Jesucristo, y ese sé que es su deseo, un crecimiento integral, espíritu, alma y cuerpo. Un crecimiento que abarque todo, no a la perfección. Él es y era perfecto porque es el Hijo de Dios, pero Él entiende nuestra humanidad porque también fue humano. Ahora, eso no nos da a nosotros la excusa de seguir actuando en la misma situación y tropezar con lo mismo una y otra vez. Ahí hay un problema de comportamiento que tiene raíces Un en patrón rebeldía. de conducta. Un patrón de Ujú, conducta. se sigue. Tú me hablaste Amén. de cuándo es que el ser humano empieza a desarrollar La rebeldía. Ajá. Sí, fíjate, desde los 3 a los 6 años. Oiga. La gente cree que el rebelde vino de la noche a la mañana. No, Mm. eso viene desde los 3 Oh, sí. a los 6 años en la etapa de iniciativa versus culpabilidad. Cuando el niño empieza a llenarse de Conocer. dolor, de rencor, de raíz de amargura por lo que está pasando, porque él se siente responsable, porque quizá la mamá no se siente feliz y está proyectando toda su infelicidad. Pastora, ¿podría ser porque le dices no a algo que él quiere? Bueno, si lo disciplina, tiene que decirle no cuando no, Claro. porque hay que darle disciplina. Pero ¿podría desarrollar eso un comportamiento de rebeldía? Puede ser si no se le explica y yo lo que nada más le impongo, Pongo, sí. le impongo. Eso es bien importante que lo mencione. Sí, es importante que nosotros entendamos que desde que el niño tiene esa edad, ya él está investigando todo, explorando todo y quiere entender. Y tiene una inclinación donde sus dioses, sus seres amados, que son lo que le representan su padres. identidad, son sus padres. El hecho de no tener un padre ahí, o el hecho de que la madre está sola, el hecho de que hay que trabajar y los niños se crían solos, todo eso va creando un sentimiento de dolor, de rebeldía, y también se van creando las murallas, que siempre estamos hablando en todos los programas, de esas murallas que es a las que hay que derribar cuando se identifican. Entonces, las personas que son obsesivas, que reaccionan por todo, que tienen tanta amargura, que de nada se ofenden, tienen que empezar, ¿qué pasó en mi temprana edad? ¿Por qué yo soy tan sensitivo? ¿Por qué no tengo carácter? ¿Por qué de nada me ofendo? ¿Por qué no tengo identidad? Porque después que tú tienes identidad y madurez, a ti te pueden decir lo que te digan. Sí. Y tú entiendes que esa es la opinión No, de la otra persona. Sí, pastora, y aún puede lastimar hasta un punto, pero realmente no No afecta, te afecta. tu comportamiento, porque ahí vamos, ya tú sabes quién eres y la madurez que has alcanzado. Entonces, por eso es que usted ve que hemos hecho tanto énfasis en eso, de que descubra qué pasó en la etapa infantil, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud, porque ahí, yo quiero decirte que todos somos diferentes y tu experiencia no es la de la pastora Grisel, la de la pastora Sonia ni la mía. Cada uno hemos tenido una experiencia, pero descubre la tuya porque este es el tiempo en que Dios quiere bregar contigo, sacar lo mejor de ti. Y como estamos hablando de lo que es la conducta y la madurez, mire, yo quiero leer este pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6, el versículo 1, que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y subraya esa palabra y perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe
en Dios. Amén. Entonces, si vemos, dice el apóstol de esta carta, el apóstol de los Hebreos, algunas personas dicen que es Pablo, otras personas dicen que es otra persona, pero no se ha definido. Mientras tanto, decimos, el escritor de la carta de los Hebreos dice que, ¿verdad? Dejando los rudimentos de doctrinas quizás viejas, dice, vamos adelante a la perfección. Esa palabra y perfección, realmente lo que significa más bien es madurez o estado de adulto, de adultez, es decir, la madurez, esa perfección. Es decir, que el Señor nos va perfeccionando, vamos madurando, vamos creciendo, como leyó la pastora Grisel Pitre en Lucas capítulo 52, que nos habla de Jesús, y como también enfatizó la pastora Sonia, de ese crecimiento integral, es decir, que esa perfección que el Señor va perfeccionando, amén. En el hebreo es catartismo, que significa ajustar hasta la perfección. Y qué mejor para hacer esa obra en nuestras vidas que el Espíritu Santo. Cuando Él comienza, cuando le damos la libertad, la licencia, que comience a transformar y sacar fuera estos rudimentos viejos, patrones viejos, para permitir que sea Él que ponga el nuevo. Mi hermano, este es el momento de que sea Cristo que realmente eche ese fundamento para que nosotros podamos ir creciendo. Y dice la palabra de Dios, a la perfección. Y también dice en Efesios 4:11, a la perfección de quien, de Cristo Jesús. Es decir, que no tenemos límites, porque cuando nosotros vamos a crecer a la medida de Cristo, posiblemente nunca, porque Él fue perfecto completamente. Pero la palabra lo que nos dice es que no nos conformemos, sino que continuemos creciendo hasta llegar a la medida de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Maduro, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. La palabra de Dios se explica, es nuestro espejo. Por eso Dios, el salmista, dice, el salmista dio el lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Entonces, cuando te hablamos, aparte del conocimiento, ¿verdad? Científico que podemos traer, pero también queremos siempre enfatizar todo con la palabra de Dios. Y este es un tiempo de crecimiento, especialmente entrar a esa etapa de madurez, esa línea de cordura. Y la línea de cordura nos ayuda a entender que no somos más ni somos menos, sino esa medida que Dios ha creado para nosotros poder conquistar en este tiempo y posicionarnos para lo que Dios quiere, porque tenemos un tiempo de aceleramiento. Así es. Y sabes, si nos preguntáramos nosotros, al leer el verso 1, ¿a qué en la práctica se está refiriendo? El verso 2 lo dice muy claro. Sí. Dice que debemos de ir a las obras de la fe. Amén. En Dios. ¿Y cuáles son esas obras? Dice la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿De qué está hablando? De arrepentimiento. Sí, exacto. Está hablando de conversión. Dejar de ser una cosa para luego convertirte en alguien. Entonces está hablando de un proceso de cambio. Sí, Señor. Si nosotros practicamos estas cosas, definitivamente vamos a llegar a alcanzar la medida de ese varón maduro. Perfecto. Porque la connotación de perfecto en el original es madurez, crecimiento, permanencia. Sí, así es. Entonces, es importante que veamos que la misma palabra nos da en la práctica qué es lo que debemos hacer espiritualmente. Así es. Y también podemos entender que para nosotros madurar, ¿qué hace un niño? Un niño tiene que someterse a su proceso de crecimiento. Hay cosas de adulto que él no la puede hacer. Yo tengo que saber qué es lo que yo puedo hacer. Yo tengo que entender mi capacidad. En cada etapa. Yo no me puedo comparar con otra persona porque yo quiero ser igual. Es como decir, el niño quiere ser igual que el papá, pero eso va a ser como, por más que él quiera ser igual. Es un ideal cuando son niños, yo diría, porque luego desarrollan su propio carácter. En el programa anterior tú mencionaste algo muy importante. Cuando hay padres que quieren que sus hijos sean los que se roben el show, los que se presenten perfectos en la casa, todo está bien. En realidad, creo que la expectativa como padres debe ser, en lo que hagas, haz lo mejor de ti. Y hacerlo con lo amor, mejor con de el ti corazón. no es lo mejor mío.
Exacto. ni tampoco lo mejor de la expectativa de otros. Pero mientras tú hagas lo mejor de ti, tú estás satisfecho contigo mismo. Lo que pasa es que Amén. cuando tú le estás enseñando a un niño que sea mejor, entonces lo está enseñando a ser Competitivo. competente y le está Ujú. enseñando a que el niño que tenga un sentimiento de inferioridad, que se sienta inferior. Y la inferioridad nunca es sana y lo va a dejar que sea una persona inmadura, porque no va a poder ser un líder que vaya conforme para ayudar a otros, sino para él ser el que se robe el show donde quiera que esté. Y eso crea esa competencia. Y eso no es Eso sano. también crea rivalidad. Y realmente Celo, sí, contienda, contienda, pleito. sí, trae mucha situación. No importa en el ámbito en que esté, pues, porque estamos hablando nosotros del ámbito, por ejemplo, de la fe, en el ámbito cristiano, pero aún en el ámbito secular. Entonces, Cuando esas también cosas resulta. no se manejan, entonces eso provoca un ambiente tóxico, Hostil. hostil, Caótico. sí, en medio de Muy todos sus competitivo. compañeros, que en lugar de ser una solución, lo que viene a ser realmente se convierte en un fracaso. Entonces, este tema que ha tenido que ver tan importante de la conducta, es también, hemos hablado también de cómo dejar a un lado el lenguaje físico, pero negativo, de las expresiones, de que así, y como con ese espíritu de despectiva, y también a veces los tonos, o a veces las palabras Y es que parte se de la usan. rebeldía. Y es parte de la rebeldía, a veces un vocabulario tosco, un vocabulario muy ofensivo, muy agresivo, en que esas palabras hieren a la otra persona. Es dejar ya todo eso a un lado. Y verdaderamente cuando el Señor provoca esa sanidad interna en nosotros y entra a ese corazón y saca toda esa amargura, esas raíces que han estado ahí por años podridas. Entonces, si Él comienza a cicatrizar y a provocar algo nuevo, óigame, yo le digo, usted va a ser una persona completamente libre, una persona que va a sentir ese refrigerio y va a poder bendecir a otras personas que van a estar a su lado. Y es muy importante entender que aún hasta en terapia, la gente dice, yo no voy a terapia, pero el ventilar, el encontrar a alguien con quien hablar, cosas que tú no te atreves a decírsela a nadie por temor a ser juzgado. Ventilar es importante porque las emociones, los sentimientos son como una vejiga. A medida que va pasando el tiempo se van inflando. Si tú no le sacas ese aire, si tú no hablas con alguien, tu interior, entonces explotar. lo que va a hacer que va a explotar y ahí es que viene la conducta de ira, de agresión, que ya tú no aguantas más y cae en un estado nervioso, de descontrol. Y se daña alrededor, porque Hebreos 12:15 dice, mirad bien. Mirad bien quiere decir, reflexiona en ti, escudriñate, medita en lo que haces, Piensa. lo que tú dijiste, palabras muy groseras. ¿Por qué la gente no quiere estar conmigo? Sí. ¿No? ¿Por qué es que no me invitan? Ajá. ¿Por qué no tengo la misma relación como los demás miembros de mi casa, etcétera? Y la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es salvación, Sí. esto es Cristo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto sucede en todos los ambientes, iglesia, trabajo, familia, no sé, compañerismo de cualquier tipo. Esto quiere decir, venimos a ser personas que contagien a Tóxica. otros de la amargura. Sí. Y entonces nos preguntamos, pero la verdad es que es bien difícil estar al lado de una persona tóxica en sus maneras de hablar Sí. y de expresarse. Es difícil. Sí. Pero casi siempre el que es tóxico busca personas también que sean tóxicas, porque entonces se alma un alboroto. Sí. Y siempre anda Y buscando, alimentan su espíritu. y anda buscando un respaldo. Respaldo, sí. Pastora, tú dijiste, usaste la palabra ventilar, como la vejiga, Sí. ¿verdad? Que se llena. En el aspecto espiritual, es el arrepentimiento. Porque cuando aquí dice el verso 15, mirad bien, está diciendo, escudriñate, y si encuentras algo que ha causado en ti amargura, sácalo, Sí. decláralo. Pero en Santiago 5:16 está diciendo
que si tú quieres sanar el alma, tú tienes que confesar. Exacto. Sí. Tienes que hablar tus ofensas, tus heridas, tu dolor. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Cuando aquí nosotros celebramos los retiros, camino a la libertad, y realmente llegamos a un momento, porque se brega luego individualmente, cuando llega un momento de ministración, es algo que yo practico, le digo, confiesa. Di el nombre de la persona porque tiene que salir, Exacto. tiene que sacar el nombre de la persona, y cuando van a decir, a pronunciar el nombre de la persona, sale el grito y la persona comienza a llorar. Ese grito ya provoca liberación, porque al salir el grito, la persona, el alma Se libera, se liberta se suelta. y suelta. Entonces es tan importante, y aún en el mundo espiritual, cuando estamos en un periodo muy fuerte de la liberación demoníaca, que yo le digo, los demonios comienzan a hablar. Y comienzan a decir, ¿cómo tú entraste? Y lo dicen clarito, entramos de esta manera. Y ahora, y cuando van a salir, la persona grita también, porque cuando ellos, y uno tiene que darle orden que salgan sin hacer daño, sin provocarle daño a la persona, y salen. Es decir, que estamos diciendo, es necesario. Ahora, yo sí creo, como en la palabra de Dios, que está en Primera de Reyes y también en Crónicas, cuando el rey Ezequías tenía una situación, mandó a buscar al profeta Isaías. Hay cosas que tú debes de ventilar con una persona que sabe tratar el Así caso es, profesionalmente, Yep. o con alguien muy íntimo en la congregación, con tus pastores, con un líder que tú sepas que es una persona madura. Estamos hablando de la madurez, con una persona que vaya a guardar ese secreto, intimidad. porque hay cosas personales que no se pueden ventilar con todo el mundo. Dios tiene que dirigirte con qué personas hablarla, y es muy importante. Bueno, nos queda un tiempito para cerrar, pero recuerda, por favor, comparte estas enseñanzas con todos tus contactos, amigos, vecinos, familiares. Recuerda que el propósito es alcanzar personas para que realmente acepten desafíos a crecer y continuar hacia adelante. Pastoras, una palabra de cierre. Amén, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros en este día. Esperamos que haya sido de edificación. Nosotros hemos sido edificadas, y también les invitamos a que se conecten con nosotros en el programa Reflexionemos, porque estamos tratando temas que Dios está trayendo a la revelación. Bendiciones. Así es. Y damos gracias al Señor. Esperamos que esta información hayan llegado a tu corazón y que tú entiendas que solo tú puedes conocer lo que está dentro de ti y que necesita entenderlo, hablarlo y ponerlo en tu memoria, y también llevarlo delante del Señor a reconocerlo para que Él cambie esa situación. Él lo puede hacer. Amén. Bueno, será hasta la próxima. Este ha sido su programa Reflexionemos.